Uno de los postulados más importantes de la plataforma de lucha de la Marcha Plurinacional organizada por la CONAIE y varias organizaciones sociales es la negativa al desarrollo de la gran minería por sus efectos adversos contra la Pachamama o Madre Naturaleza, a la que la Constitución le reconoce algunos derechos. Está con nosotros la asambleísta de Pachacuti por Morona, Santiago, Diana Atamain. Asambleísta, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. El lunes se firmó en Carondelet el contrato de explotación minera del proyecto Mirador ubicado en Zamora Chinchipe. Respecto a la consulta previa a las nacionalidades indígenas, el ministro Wilson Pastor afirmó lo siguiente. Veamos. Se hizo durante la fase de exploración, se hizo en la parte de exploración avanzada y se va a hacer en la fase de explotación. Por cierto, no es vinculante, no es una consulta con una boleta de votación que diga sí o no. Lo que es una consulta a aquellas comunidades que están asentados en la zona y que sepan exactamente cómo se va a trabajar, cómo se va a producir el metal, cómo va a afectar a la comunidad, es decir, que estén al tanto de todos los procesos que se van a llevar adelante. Y las comunidades analizan, critican en lo que tengan que criticar el proyecto de desarrollo minero y dar las observaciones al Ministerio del Ambiente, que organiza las mesas de consulta previa. Asambleísta, ¿cuál es su comentario sobre estas afirmaciones del ministro? Fíjese que mi idioma materno no es precisamente el español, sino el shuar, pero a mi modo de entender lo que acaba de decir el señor ministro, él está confundiendo lo que es una verdadera y efectiva consulta previa a las comunidades y pueblos y nacionalidades asentados en este territorio. Lo que a él me hace entender, y creo que le entendemos los ecuatorianos, es de que lo que ha hecho el ministerio es informar o, por último, lo máximo, socializar lo que pretende hacer el ministerio o el gobierno en torno a la explotación minera. Eso para nosotros no significa en absoluto consulta previa. La consulta previa para nosotros es llegar a acuerdos, discutir las divergencias que tenemos, las cosas que no coincidimos y llegar a acuerdos finales para tomar decisiones importantes en beneficio de los ecuatorianos. Es decir, en este gobierno se confunde lo que se socializa con consulta previa o la imposición de un criterio sobre la decisión de un pueblo que es el soberano. Asambleísta, ahora, según el inciso final del artículo 398 de la Constitución sobre la consulta previa, tenemos lo siguiente. Dice, si el referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente, de acuerdo con la ley. Entonces está claro que no es vinculante la consulta previa y no habría violación a la Constitución. ¿Ustedes qué es lo que reclaman en este caso? Es de que el resultado de la consulta sí tome en cuenta las posiciones de las comunidades respecto a cómo se va a implementar el proyecto, pero aparentemente eso también lo debe entender el ministro. ¿Ya hay alguna experiencia anterior o este sería el primer caso en que se está aplicando esto en la minería? Bueno, nosotros lo que proponemos y también es de que se respete la Constitución. Y cuando digo que se respete la Constitución es de que hay que mirar que en la cordillera del Cóndor, en la zona donde se va a explotar, hacer la extracción minera, es zona protegida, es zona de seguridad social y para eso también la Constitución manda que debe haber consulta popular y consultarle a todo el país, a todos los ecuatorianos y no solo a las comunidades que se encuentran alrededor. Perdón, asambleísta, pero no está Mirador en un área protegida. Yo estaba revisando el mapa anoche y el Parque Podocarpus, que es área protegida en esa provincia, está fuera de ese sector. O sea, en ese sector no correspondería un área protegida, donde está prohibida la extracción. Las fuentes de agua que están cercanas a esta área, las comunidades que se asientan, son comunidades que se afectan de forma brusca, de forma contundente y que necesitamos nosotros plantear nuestras propuestas. Entonces, por un lado, hay que considerar que toda la cordillera del Cóndor es una cordillera, es una zona de alta biodiversidad y por ahí también debemos empezar a respetar la Constitución. En segundo lugar, nuestra propuesta no es solamente oponernos y decir no a la explotación minera. Nuestra propuesta ha sido muy clara en el sentido de que debe haber una garantía efectiva de parte de la empresa que está haciendo esta actividad para poder ejecutarla en un momento que sea necesario cuando se vea los impactos
impactos ambientales que generalmente casi siempre son irreversibles en esta forma de extracción minera. También pedimos que se haga un verdadero estudio y un reordenamiento territorial, así como también pedimos de que se esclarezca más en qué condiciones se firmó el contrato, porque se presume de que la refinación del mineral no se hará dentro del país, sino fuera de nosotros, fuera de nuestro país, en el que no tendremos la certeza de saber cuánto exactamente se están llevando de nuestros recursos naturales. En todo caso, de acuerdo a lo que usted dice, esos asuntos todavía están pendientes y esos son uno de los puntos que reclaman ustedes y que deben ser atendidos, justamente porque si se inicia recién con este tipo de procesos y hay otros proyectos mineros y hay otros que sí estarían en zonas protegidas, entonces es necesario que se vayan estableciendo los procedimientos y los precedentes adecuados. Ahora, pasemos a otro punto. Eso ya quedó claro respecto a cómo se debería proceder. Acerca de los beneficios de la explotación minera, el ministro Wilson Pastor aseguró ayer lo siguiente. Veamos lo que dijo al respecto. La minería tiene ese efecto de radiación de empleo enorme. Para darle el ejemplo de Mirador que firmamos ayer, allí se abrirán aproximadamente 3.000 plazas de trabajo, 1.000 en la compañía minera y 2.000 en los servicios complementarios que tienen que darse para que la minería produzca. Si consideramos un precio de cobre de $3.07, tendríamos alrededor de una cifra de ventas en 25 años de $19.000 millones. De estos, 5.400 millones van como renta neta al Estado. Luego la compañía se queda con aproximadamente 5.000 millones y de esos 600 millones van como utilidades de los trabajadores, es decir, a las comunidades aledañas. A ver, aquí está otro asunto muy importante, porque se dice que esto va a beneficiar preponderantemente a las comunidades. Pero según el artículo 67 de la Ley de Minería, estos fondos son para salud, educación y vivienda a través de los gobiernos autónomos. Son 600 millones de dólares en 25 años. 2 millones por mes, y vienen del 12% de utilidades que corresponden a los trabajadores. Entonces, la pregunta sería, ¿es esto suficiente para atender las necesidades de las comunidades o la intangibilidad de la Pachamama también debe prevalecer? Porque para eso también hay otros costos, ¿no? Así es. No olvidemos, prohibido olvidar lo que ha sucedido con la actividad petrolera en el norte de la Amazonía. También han entrado muchos recursos económicos en la época del boom petrolero y ahora mismo este gobierno tiene muchos recursos económicos para invertir, para reducir la pobreza, para reducir la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, de ello seguimos los pueblos y nacionalidades indígenas sumidos en la pobreza, pero más triste es aún de que hay impactos ambientales irreversibles y que ya la Amazonía Norte no brinda las condiciones necesarias, que el agua está contaminada, que se han perdido especies, que gran cantidad de hectáreas de bosques y además como por ejemplo el Yasuní y Teté también está en altísimo riesgo porque se pretende hacer la explotación petrolera en esa zona. Vemos de que nosotros no tiene precio, como dicen nuestros mayores, pan de ahora, hambre para mañana. No queremos heredar a nuestras futuras generaciones pobreza, miseria y contaminación. Debemos actuar con total responsabilidad. Una de las cosas que reclamamos en estas negociaciones es total transparencia y ser muy enérgicos y firmes para mitigar los impactos ambientales. ¿Quién va a asumir esos costos? Y luego el Estado, con esas mismas utilidades que se les está ofreciendo en este momento, luego tendrán que invertir para remediar esos impactos ambientales que en muchos de los casos son irreversibles. Ahora, vamos al aspecto político. La CONAIE, Pachacuti, MPD y las organizaciones sociales de izquierda inicialmente apoyaron al presidente. Entre otras cosas, habían estos postulados de del Estado plurinacional. Ahora, en la última cadena sabatina presidencial se mostró lo siguiente respecto de usted. Veamos. Diana Atamain, hoy una de las cabezas de la movilización. Año 2008, antes de ser asambleísta de oposición. Yo creo que este gobierno está respondiendo a las necesidades del pueblo ecuatoriano, de la gente más necesitada, en este caso, por primera vez a mis hermanos Suar, a quien los represento. Entonces mienten para movilizar a los indígenas y desestabilizar al gobierno con claros fines electorales. A ver, asambleísta, si usted nunca ha estado con los grupos de poder económico ni con la derecha política, ¿por qué se decepcionó de Rafael Correa?
Bueno, creo que por eso el presidente de la República fue electo, porque la mayoría del pueblo ecuatoriano puso sus esperanzas de un verdadero cambio, de un verdadero programa revolucionario para atender a los sectores marginados, y en este caso, como yo hago esas expresiones, a mis hermanos shuar. Y si es que a través del Ministerio de Agricultura se dio la posibilidad de atender a la Amazonía con créditos y programas del Ministerio de Agricultura, es precisamente porque estaba ahí una mujer que conocía la realidad y que no les abandonó y que les representó y trabajó para servir a la población de la Amazonía y, por qué no decir, del país. Mas no, mi función fue para servir y ser incondicional de las órdenes del gobierno. Por eso ahora, de forma responsable, convocamos y convoco e invito a la ciudadanía, a los patriotas, a la gente que se siente afectada de la libertad de expresión, a defender la democracia, a luchar por nuestras libertades, porque en este país, mientras no tengamos libertades, no hay democracia sin libertad. Contra la prepotencia, contra el autoritarismo que nos hemos visto acosados por este régimen, ¿cómo no voy a estar con mi gente? ¿Cómo no voy a encabezar una marcha con alegría, con propuesta hacia un gobierno cuando le apresaron a Pepe Acacho, cuando le mataron a Bosco Bizuma en una manifestación también con derecho precisamente por defender el agua y la vida? ¿Cómo no voy a estar al frente de la lucha como mujer cuando me he sentido ofendida por las expresiones machistas del presidente de la República? Pero no se trata de Diana Tamain, se trata de un pueblo digno y altivo que le perdió miedo al presidente Correa, y ahora, con justificar de que estamos con el poder económico, con la derecha, arma todo un discurso para justificar la represión con la que seguramente nos van a recibir cuando lleguemos a Quito. Así es que hago un llamado de atención. No le tenemos miedo, señor presidente, no nos reprima, porque si ya le perdimos el miedo y si usted nos reprime, le podemos faltar el respeto. Las diferencias de los antiguos aliados con el presidente Correa es porque él ha cambiado el rumbo de izquierda y ahora practica, según muchos y según las izquierdas, una nueva forma de capitalismo. Entonces, para las izquierdas, ¿es Correa el nuevo líder de la derecha? Bueno, Correa es el mejor gerente de la derecha en Carondelet. Ahí está Alexis Mera como mayor representante. Y para que el pueblo ecuatoriano recuerde y quién realmente está con la derecha es, por ejemplo, ahora cuando persigue a un diario importante por opinar diferente, a periodistas que piensan diferente, sus abogados son los mismos abogados del mayor ícono de la corrupción bancaria que le defendieron en su momento y ahora son los defensores de Correa. Dajik es traído de regreso al país, considerado como el personaje más honesto de nuestro país. No hay un solo banquero corrupto en la cárcel, por eso es que nosotros rechazamos de forma enérgica de que nuestra movilización, nuestra caminata para llegar a la capital y proponer y traer nuestras reformas y nuestras propuestas de cambio hacia el Ejecutivo no tiene nada que ver con la derecha, porque nosotros, para caminar por las calles, para manifestarnos de forma altiva y digna, firme ante un gobierno autoritario, no necesitamos de los aportes de la derecha, porque somos muy solidarios. La gente en las ciudades sabemos que ya se están organizando para recibirnos con alimento, con agua, para que podamos seguir en nuestra caminata. Nosotros no necesitamos, señor Pinargote, de valijas para transportar nuestros alimentos y resistir en nuestra caminata. Nosotros nos alimentamos de yuca, de chicha, de machica, y para tomar nuestra chicha no necesitamos de jarros de doble fondo para seguir en nuestra lucha. Así es que nosotros no estamos con la derecha definitivamente. Y tomarán las precauciones necesarias para que la marcha sea pacífica, porque el derecho a la resistencia no implica que tiene que ser violenta, ¿no? De ninguna manera esta marcha convocada por el movimiento indígena, en la que se sumarán maestros, servidores públicos, amas de casa, periodistas, la ciudadanía en general, va a tener un carácter de violento, pero sí podemos advertir que puede haber gente infiltrada para deslegitimar nuestra marcha, nuestra protesta, para justificar
la represión que el gobierno siempre hace hacia quienes se atreven a manifestar su inconformidad con ello, porque no solo se han limitado en deslegitimar nuestra convocatoria acusándonos de que estamos con la derecha, sino que el día de ayer ya el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Tránsito y en el caso de Zamora Chinchipe, han emitido una resolución y mediante oficio han comunicado y nos han contestado de que no se dé autorizaciones a las empresas de transporte para que la gente se movilice. Caso contrario, inclusive por encima de la ley, amenazan de que dar movilización a la gente que está en la marcha, serán retirados la frecuencia. Eso es atentar contra la libertad de movilidad de los ecuatorianos. Y no solo eso, han armado todo un plan de llevar adelante una contramarcha, todo un plan de una propaganda publicitaria y de trabajo interministerial donde dicen defiende la democracia para justificar el uso de los recursos de los ecuatorianos en beneficio del gobierno. Y aquí claramente dice, por ejemplo, actividades y estrategias desde lo local para defender la democracia, promover acciones como el Estado a tu lado, campañas de salud, créditos 5-5, etcétera, en fechas de movilización. Esto se llama peculado, señor presidente. No utilice los recursos de nosotros, de todos los ecuatorianos, como plataforma política para defenderse. ¿A qué le tiene miedo, señor presidente? Si dice tener el 80% de aceptación y de popularidad, ¿por qué le tiene miedo a que la gente se manifieste de forma libre, de forma democrática para proponer sus iniciativas, para proponer un cambio profundo? Así es que, señor presidente, insisto una vez más, no nos reprima en nuestra caminata, porque si nosotros le perdimos el miedo, le podemos perder el respeto también. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Son las 7.